En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amantísimo Jesús, en esta noche, Señor, queremos encomendar la vida de cada uno de nosotros. Te entregamos, Señor, este curso bíblico que estamos iniciando en este momento. La gracia del Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestra vida, fluya en nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón entero a tu palabra. Que sea, Señor, una experiencia de encuentro con tu palabra, de encuentro contigo. Que esto, Señor, nos sirva para nuestro crecimiento espiritual, comunitario, eclesial. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias por estar aquí, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos entonces a iniciar nuestra clase de hoy. Doy la bienvenida a todos los hermanos que están ingresando por primera vez y a quienes ya pues han hecho un camino en estos cursos bíblicos por ya cerca de 10 años. Vamos entonces a continuar ya en la clase pasada, en el encuentro pasado, iniciábamos con la introducción y les decía un tanto entonces lo que va a ser el sílabus o el plan temático. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso claro, vamos a iniciar hoy, hermanos, con el primer tema. ¿Listo? Déjenme aquí, voy a estar pendiente también para ir recibiendo algunos hermanos que aún están pidiendo ingresar, entonces estoy dando la entrada. Bien, vamos entonces, ustedes ya están viendo ahí la presentación, ¿todo bien? ¿Me confirman, por favor? Entonces vamos a iniciar. El primer tema o la primera palabra, acuérdense que este curso bíblico tiene una particularidad y es que vamos a realizarlo de acuerdo a 50 palabras en la Biblia. Entonces, cada una de esas palabras nosotros las vamos a ir meditando, vamos a ir haciendo un recorrido, vamos a ir del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, por eso se llama Conozcamos las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera palabra, alianza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra alianza, entendemos desde el hebreo como berit. ¿Listo? Entonces tengan en su mano, acuérdense, la libreta de apuntes, su Biblia, para que vayamos entonces participando todos. En el momento que haya que leer algún texto bíblico, yo les voy a pedir el favor, lo busquen rapidito, encienden el micrófono y nos leen el texto en el momento que se le indique. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. La palabra alianza entonces viene del hebreo berit,
que designa un acuerdo. Es como un pacto entre dos jefes o dos reyes, interlocutores iguales o no. O sea, no importa que sean del mismo rango o pueden ser uno de rango mayor que el otro. ¿Listo? Entonces, ahí se entiende la palabra beherit. Un soberano puede imponer a un vasallo un tratado de vasallaje. Entonces, la beherit es, por tanto, entonces un acto jurídico y político. Se impone entonces en una alianza unos deberes y esto garantiza también unos derechos a cada uno de ellos. Las dos partes tienen unos deberes y tienen unos derechos. De ahí viene la palabra alianza, de la palabra beherit. ¿Listo? Entonces, en las Sagradas Escrituras, la alianza es esa relación que se establece entre Dios y el pueblo, ese pueblo que Dios ha elegido y algunos de sus representantes. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos viendo de dónde sale esto de la antigua alianza y nueva alianza, o como nosotros le conocemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acuérdense que después al griego se tradujo ya como testamento, o bueno, al latín testamentum, pero de todas formas el original sería alianza. Lo correcto sería decir antigua alianza y nueva alianza, ¿de acuerdo? El diateque, ¿no? El famoso diateque del griego. Listo. ¿Cómo se hace entonces una alianza? Se lleva a cabo por una iniciativa suya, dice el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El beherit entonces fue traducido al griego por el diateque. ¿Y qué es el diateque en el griego? Es un acto por el que alguien dispone libremente de sus bienes y después, cuando lo pasaron ya a la traducción latina, quedó entonces como testamentum o testamento ya al español como nosotros lo conocemos. Aunque acuérdense que ya testamento para nosotros significará otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la herencia que usted le va a dejar a su descendencia. Entonces, también ya le decimos testamento. ¿Por qué? Por la desigualdad entre los interlocutores se experimenta entonces vivamente. Entonces, ahí viene ya el origen esto de la alianza y testamento y el beherit. Ahora, miremos entonces, sucede hermanos que la alianza, les estoy diciendo ahorita de manera genérica, pero sucede que hay que entenderlo en cada contexto. Por ejemplo, alianza, ahorita se lo acabo de decir en manera general, pero ahora miremosla cómo se entiende alianza en el antes del exilio. Acuérdense la fecha del exilio. ¿Alguien sabe cuándo es la fecha del exilio? 586-7, ¿sí? Entonces, estamos hablando, los profetas llaman a vivir en fidelidad a la alianza del Sinaí. Todo Israel se compromete libremente a respetar la ley contenida en el Código de la Alianza. Eso lo encontramos allá en Éxodo capítulo 20, versículos del 22 al 23 y 19, ¿de acuerdo? Tomó Moisés a continuación el Código de la Alianza y lo lee en presencia de todo el pueblo. Y el pueblo se compromete con su Dios. O sea, aquí estamos viendo las dos partes. Por parte de Dios es Éxodo 20:22. Cuando Dios dice, estos son los reglamentos, esto es lo que quiero que cumplan para que ustedes sean mi pueblo y para que yo sea su Dios. Éxodo 20:22. Harán esto y harán aquello. Pero luego el pueblo responde, porque como es un pacto, es una alianza, un beherit, entonces el pueblo responde en Éxodo 24:7. ¿Y qué dice el pueblo? Obedeceremos y cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor. Entonces de esa manera queda sellado el pacto o la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pero hay algo más. Sucede que este rito de alianza se hace con un ritual, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver con una aspersión del altar y del pueblo con la sangre de animales sacrificados. Esa era la manera como en la antigüedad, o sea, en el contexto semita, como se le conoce al pueblo hebreo, se hacía una alianza. Cuando ya las dos partes estaban de acuerdo, entonces había que derramar sangre. Entonces, aquí viene el sentido del sacrificio. Entonces, sangre de animales. ¿Listo? Vamos a ver qué ocurre entonces. Unos animales sacrificados, con ello muestran una misma vida, se une. ¿Cuál es el sentido? Que el sacrificio de ese animal, no solamente el derramamiento de la sangre, sino que la vida de ese animalito sacrificado se une ahora en adelante a Dios y al pueblo. O sea, ya no son dos, son tres.
La ofrenda se hace parte de esa alianza. Entonces, yo quiero que comprendan muy bien esto, mis hermanos, porque así vamos a entender nosotros ya en el Nuevo Testamento la Eucaristía. ¿De acuerdo? Dios hace una alianza con nosotros, pero la ofrenda en el altar, que es Cristo Jesús, que es el Cordero que derrama su sangre, se hace parte de esa alianza. Entonces ya no son dos, no es Dios y el pueblo, sino que ya es Dios, el pueblo y la sangre derramada del ser que da la vida en el altar por hacer vida o por hacer efectuar esa alianza que se ha establecido entre Dios y el pueblo. ¿De acuerdo? Entonces miren que ya de aquí vamos ya haciendo una lectura cristiana a esto de la alianza y podemos entender. Entonces la alianza ya no es entre dos, como lo manejaba antiguamente. Ahora, a partir de ahora, entonces la alianza es entre tres. ¿De acuerdo? La alianza sería de tres personas. Listo. ¿Vamos bien ahí? ¿Hasta alguna pregunta hasta el momento? La fidelidad es recompensada con la bendición. Entonces, tiene una recompensa la fidelidad y es la bendición. La vida y la infidelidad, en cambio, va a ser sancionada con la maldición y la muerte. Ya vamos a ver más adelante todas estas palabritas como fidelidad, como maldición, como bendición y muerte y todo eso. Si hay una ruptura, entonces, de esos vínculos de alianza, siempre va a ser por parte de los hombres. Y eso lo vamos a saber gracias a Jeremías 11:10. ¿Listo? En Jeremías 11:10 nosotros vamos a tener la posibilidad de darnos cuenta de que el pueblo es quien siempre va rompiendo esa alianza. Cuando Dios se encoleriza contra su pueblo, se da esa ruptura, dice Oseas 11 del 8 al 9. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Con la destrucción del templo de Jerusalén en el 587, ¿sí? La ruptura de la alianza evidente parece definitiva. O sea, cuando se rompe esa alianza, ya no hay nada más que hacer. Y el pueblo queda entonces a la deriva. ¿Listo? Se rompe la alianza con su Dios. Eso se entiende antes del exilio. Ahora veámoslo después del exilio. Los sacerdotes de Jerusalén comprenden entonces que esta alianza, ya como el pueblo falló, es el que se equivoca y siempre va a ser infiel, va a ser imposible mantener esa alianza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios sigue dando oportunidades. Entonces, ahora los sacerdotes de Jerusalén comprenden que esa alianza ya no debe descansar en la fidelidad del pueblo, porque nunca va a ser duradera. Entonces, ahora tiene que descansar solo en Dios, porque Dios es siempre fiel. Entonces ya es una alianza que cambia. Antes del exilio era bilateral. Después del exilio ya no será bilateral, ahora será unilateral e incondicional. Antes del exilio era bilateral y era condicionada. Había algo, estaba condicionado. En cambio, después del exilio ya será unilateral. Solo va a recaer en Dios, que Él sí es fiel y es duradera su alianza, y ya va a ser incondicional. Solo Dios se compromete y para siempre. Y esa es la promesa. Entonces, a partir de ahí, hermanos, viene ya lo que viene siendo entonces la promesa para el pueblo de la salvación. Por eso es que cuando ya viene Cristo, nosotros decimos, ¿lo merecemos? No lo merecemos. Pero a Dios no le interesa eso, porque ya la alianza ya no es bilateral, es unilateral. Ya recae solamente en Él, en su amor y su misericordia, que siempre va a estar para recibirnos, para abrazarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. ¿De acuerdo? Así se entiende entonces la redención en Cristo Jesús. Eso ya es después del exilio hacia acá. Y ahí entonces empezamos ya a ver todo el tema de la promesa, que es otra palabra más que viene adicional aquí a el tema de alianza. Solo Dios se compromete y para siempre. Ustedes serán mi Dios, su pueblo, y yo seré su Dios, dice el Señor. Así entonces las dos alianzas, según la historia sacerdotal, en estos días que hemos estado meditando en la primera lectura en las misas sobre Jesucristo sumo y eterno sacerdote, entonces en las dos alianzas que según la historia sacerdotal preceden a la alianza con Moisés, sucede hermanos que hay una tercera alianza. ¿Queda claro? Por si les pregunto más adelante cuántas alianzas son, y ustedes me van a responder, son
3. Y sucede, ¿cuál es la característica de la primera alianza? Por favor, alguien me dice, ¿quién enciende el micrófono? ¿Quién copió? Ya tienen al día la información. ¿Cuál es la característica de la primera alianza? Adelante. Buenas noches, Padre Daniel. Sí. Buenas noches, hermano. Que la primera alianza era bilateral y condicionada, o sea, entre el pueblo y Dios. Eso. Y la segunda, bueno, y hay una segunda alianza. Entonces, ¿cuál es la característica de esta segunda alianza? Bueno, la segunda alianza es unilateral, solo recae en Dios. Ok. ¿Y tiene condición o no? La segunda alianza. No. No, es incondicional. Muy bien. Sí, ¿Y cuál es la característica de las dos alianzas? Hay una característica que comparten las dos alianzas. Que la misericordia de Dios. No, esa ya va para la segunda buscando a la tercera, pero la característica de las dos alianzas es que el animalito sacrificado da su vida y se une a esa alianza. Ya no son dos, sino tres. Ya. Esa es característica de las dos alianzas. Y vamos a ver que en la tercera también va a seguir. ¿Listo? Nosotros lo seguimos teniendo. Somos nosotros que estamos en la misa, está Dios, que es el que nos recibe la ofrenda, y está su Hijo que se entrega en el altar por nosotros, ¿ya? Entonces, no somos dos, ya somos tres. Y eso se mantiene desde la primera alianza. ¿Listo? Vamos bien entonces. Sigamos. Después del exilio, entonces estamos viendo ya, pero hay una tercera alianza. ¿Listo? En la primera establecida con Noé, para todos los hombres y los animales, Dios pide que no se derrame sangre. ¿Listo? Y si se come carne, que no se consuma la sangre. Eso lo tenemos en Génesis 9, del 4 al 5. ¿Ok? Entonces, esa es la primera condición. ¿Se acuerdan que les dije que la primera alianza era condicionada? ¿Listo? Ahí está la condición. Van a hacer el sacrificio, pero traten de no derramar sangre. No le interesa mucho al Señor esto. Y si la comen la carne, no consuman la sangre. ¿Ve? Otro gesto, otro símbolo de la alianza del arco iris que aparece después del diluvio, hace visible entonces esa promesa de Dios. Es una segunda alianza entonces que se sella con Abraham y su descendencia. La única condición impuesta aquí será la circuncisión. ¿Listo? De los judíos y de los musulmanes, para significar entonces su pertenencia a Dios. Génesis 17:10. Listo. Ahora hablemos entonces de la tercera. Ya sería, no decimos la tercera alianza, ¿cómo decimos? La nueva alianza. Esa ya es la cristiana, la que nosotros entonces contenemos. Jeremías anuncia entonces una nueva alianza. A partir de ahí, cuando ya el pueblo falla y Dios se compromete entonces que recaiga sobre él toda la responsabilidad y que él sea entonces el que va a ser fiel a su pueblo, entonces viene Jeremías y comienzan los profetas a trabajar y anunciar esta nueva alianza. Ya no solamente es exterior, como un reglamento de cumplimiento, sino que tiene que ver con un interior de la persona, una relación personal y recíproca. Y ahí dice Jeremías 31, de 31 al 34, pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Entonces, yo quiero aquí aprovechar para que vean una cosita. Miren que desde Jeremías, ya en la nueva alianza, ya no se está entendiendo la ley como cumplimiento nada más. Por eso que Jesucristo, cuando ya viene en la primera venida, vamos a encontrar cómo él exhortaba a la gente y sobre todo a los fariseos, a los letrados, y les decía, pero entonces la ley que ustedes anuncian o lo que ustedes exigen son cargas pesadas, porque ellos se habían quedado en el exterior. Por eso es que no cuadra con Jesús, es incompatible con el cristianismo. Bueno, y eso lo entendemos en el siglo I, porque el pueblo judío estaba metido, que la ley aquí, y eran cuadriculados y no dejaban que nadie incluso comiera una espiga o arrancara, o levantara un papel si era sábado. Entonces, la ley se convierte en una regla en la que se tiene que cumplir al pie de la letra y se vuelve en una ley exterior. Y aquí, desde Jeremías, ya vamos a encontrar para la nueva alianza que no es así. ¿De acuerdo? Y tristemente, hoy por hoy, lo digo con toda tranquilidad,
puede existir entre nuestra iglesia personas que está aferrada a esto de la ley desde el exterior nada más. Entonces está solo viendo hacia afuera y se olvida de lo que puede estar pasando dentro. Y eso es importante. El Papa hace referencia a eso y dice, cuidado con el cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Sí? Porque no solo cumplir por cumplir, es vivirla. ¿Ve? La fe se tiene que vivir, ¿sí? Se tiene que imprimir en el corazón. Entonces, ahí a lo que vamos viendo, lo que dice Jeremías. Ahora, no solo Jeremías, sino también para Ezequiel. Dios debe dar a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Acuérdense que Ezequiel hablará mucho del corazón, ¿de acuerdo? Ezequiel 47 también hablará del corazón. Y bueno, entonces vamos a ir viendo cómo va siendo el proceso, ¿no? Entonces, tiene que ver todo con el corazón. ¿Listo? Prefigura entonces esto maravillosamente bien la alianza nueva llevada a cabo por Cristo. ¿Listo? La copa de la alianza, dice, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes, dirá Lucas 22. Hablamos entonces de una alianza definitiva, gratuita, y está fundamentada en el amor incondicional de Dios, de corazón a corazón, del corazón de Dios directamente al corazón de nosotros. Así se escribe la alianza. Bueno, compongámosle ahí, así se escribe la nueva alianza, del corazón de Dios al corazón de nosotros, pasando por el corazón de Jesucristo. Entonces es una alianza del corazón, ¿de acuerdo? Por eso tiene que verse todo desde el amor, desde la misericordia. Cada comida, ya vamos a ver la palabra comida más adelante, la comida eucarística celebra esta alianza renovada que es abierta a todos los hombres. ¿Cómo se le conoce a esto? Se le dice la teología de la universalidad de la salvación, que es para todos, ¿ya? Sin condición. Ocurra lo que ocurra, la alianza nueva y eterna ha sido adquirida para nosotros. Que Cristo muere por todos. Entonces, bueno, vamos ahí bien, hermanos, ¿cómo estamos? Eso es en cuanto a la palabrita alianza. ¿Listo? Lo que he hecho es preparar como algo, un camino que hacemos antes del exilio, después del exilio y cómo se entiende ya la nueva alianza. Con esto ya tenemos un preámbulo para poder impulsarnos hacia adelante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿O algún comentario? No me dejen hablando a mí solo, necesito que todos dialoguemos, ustedes también vayan participando, vayan haciendo eco, por favor, de lo que vamos viendo. Padre Daniel, una consulta, ¿no puede tomar nota de Ezequiel 36? No tengo los versículos. Ezequiel 36 del 26 al 27. Muchas gracias. Bueno, muy bien, con gusto. Eso, ustedes van tomando nota ahí porque en algún momento les pediré algún trabajito para que vayamos teniendo en cuenta todo lo que se va desarrollando. Listo. Vamos bien con la alianza, ¿ok? Entonces, ojo hermanos, porque cada palabra se conecta con la siguiente hasta que armemos una cadena. Entonces, vamos a volver a esto en otro momento, ¿listo? Pero necesito que quede claro entonces el tema de la alianza, ¿ve? Para entender por qué tenemos dos alianzas, antigua alianza, la nueva alianza, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿qué contiene la antigua alianza? ¿Qué contiene la nueva alianza? La antigua alianza o el Antiguo Testamento contiene dos alianzas. La primera es la que Dios hace con su pueblo, bilateral, condicionada, sin derramamiento de sangre, y si comen carne, que no beban la sangre. ¿De acuerdo? Donde el sacrificio une su vida a esa alianza. Son tres en esa misma alianza. Esa es la primera. Cuando el pueblo falla y es infiel y Dios se da cuenta que es imposible hacer un trato con el pueblo porque siempre va a ser infiel, por eso comienza a desarrollar todo el tema, no te harás imágenes, no adorarás a dioses, no del tema del éxodo, del becerro de oro, todo esto. Entonces tiene que ver con la infidelidad del pueblo. Cuando Dios ve que eso no se puede, entonces después del exilio se establece la otra alianza, una alianza que ya será unilateral y es incondicional. Y entonces esta nueva alianza, bueno, la segunda alianza es ya, recae de la responsabilidad en Dios, que es misericordioso y compasivo, y comenzarán los profetas a anunciar entonces
lo que es la nueva alianza que viene a partir de ahí. Y es la promesa, ¿no? De que Dios enviará, entonces, bueno, ¿listo? Y ahí estamos listos para entender la nueva alianza en Cristo Jesús. Ahí les hice la síntesis para que la tengan clara. Pasemos a una segunda palabra, amor. Es una palabrita interesante porque esta sí que tiene variantes. Las mismas palabras, amor se emplea entonces para hablar del amor humano y para expresar las relaciones con Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no conoce otra cosa. Entonces, ¿cómo Dios le habla de su amor al pueblo de Israel? Pues le habla con el amor que el pueblo de Israel conoce, con el amor humano. Entonces, para expresar esas relaciones con Dios y el hombre, se pueden distinguir tres aspectos en esas relaciones. La primera, ahí la ven, está en hebreo, entre paréntesis, así se escribe, así está escrito el Antiguo Testamento, en hebreo. Entonces, ahabaj, ¿listo? Repitan, ahabaj, se dice amor en hebreo, ahabaj. Y esto, ahabaj, significa, es un amor afecto. ¿Qué podemos traducir de este ahabaj? Como ternura y cariño. Es decir, Dios desde ya está prefigurando lo que va a ocurrir con Cristo. Dios se hace carne, pero ya lo está haciendo aquí de manera en pensamiento, nada más. Pero ya en Cristo lo hace realidad en la carne propia. Pero ya Dios se ha bajado, ya Dios se ha hecho, ha manifestado su amor al pueblo con un amor humano. Entonces, para entender a Cristo esto ya no es nuevo, porque esto ya ocurre desde el Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces, miren, es la ternura y el cariño. El Señor se fijó en ustedes por el amor que les tiene. Por eso los ha sacado de Egipto. Dice, imagínense, del Pentateuco. Acuérdense que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Penta, 5. Que en hebreo se conoce como la Torah. Acuérdense que en hebreo se habla, es de la Tanakh. ¿Ok? Tanakh, T-N-K. Y le ponemos las vocales para poderla pronunciar, Tanakh. Pero la T es de Torah, la N de Nebihim y la K de Ketubim. O sea, Torah es el Pentateuco para nosotros. La N de Nebihim, que para nosotros vienen siendo los profetas. Y la K de Ketubim, para nosotros vienen siendo los salmos, los escritos sálmicos. Esa es la Biblia hebraica y eso es lo que conocía Jesús. Porque acuérdense que todavía no estaba el Nuevo Testamento, ni estaba todo lo que van a escribir los apóstoles y la comunidad cristiana el final del último, del primer siglo, ¿no? Entonces, ok, ahí tenemos entonces el Pentateuco. Aquí amarás al Señor tu Dios. Cuando le dice aquí, amarás al Señor tu Dios, hermanos, ¿cómo lo entienden ustedes? Díganme, si yo les digo a ustedes, hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y ustedes me dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Alguien que me explique, un valiente, por favor, encienda su micrófono y dígame, ¿cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? Se ama a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el pensamiento, con todo. Más que a los seres humanos, al papá, al esposo o al que sea, primeramente Dios. Entonces, vea, ya Carmencita Africano nos da una definición de cómo comprende, ahí hay, noto yo también una espiritualidad budista, ¿no? Ahí impregnada ya en la síntesis que tiene usted. Sin embargo, cuando al pueblo hebreo se le dice aquí, en Deuteronomio 7:78, amarás al Señor tu Dios, no le está diciendo de esta manera tan estructurada como nosotros ya lo tenemos hoy. ¿Qué es lo que le está diciendo al pueblo? Tienes que ser cariñoso y tierno con Dios. Eso es todo. Porque le está diciendo es con ahabaj, amarás al Señor tu Dios, tierno y cariñoso, a la manera humana. ¿Listo? Así de simple. Tierno y cariñoso. Por eso a veces nosotros hacemos una oración cristiana donde decimos, Señor, gracias por tu amor y tu ternura que tienes con nosotros. Y nótese, hermanos, Dios te está dando una lección importante. Dios, con su amor inmenso, ¿qué es lo que hace? Se hace un niño tierno, un bebé. Y Dios con su ternura te va a bendecir y te va a amar y te va a redimir.
¿Ya? Entonces, fíjense la ternura de Dios. Y la ternura de Dios la vamos a ver durante toda la vida de Jesucristo. O sea, Dios, amor, se hace carne y durante toda la vida se va a demostrar esa ternura y ese cariño de Dios. Una ternura en la que se va a compadecer ante el dolor ajeno. Una ternura que va a ver al enfermo y lo va a sanar. Va a expulsar a los demonios. Va a dar la dignidad a la persona. Cuando lo ofendan, Él no les va a responder. Le van a dar una bofetada y Él no va a responder. Y va a dar su vida en la cruz. Y estando colgado en la cruz agonizante, va a decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, toda la vida, absolutamente toda la vida de Jesucristo será demostrar este ahabaj. Es decir, la ternura y el cariño de Dios. Así es lo que nos pide nosotros, que nosotros lo amemos como nosotros sabemos amar. Con ahabaj, ¿ve? Con el amor humano, que es lo que podemos dar. Porque es que, acuérdense, Jesús hizo la prueba, y se lo voy a demostrar. Jesús hizo la prueba. Él sabe muy bien, porque esto le estoy diciendo yo, Él lo sabe muy bien que el ser humano no va a dar la talla de poder amar como Dios ama, de llegar hasta allá, al amor de la divinidad. Entonces, Dios es el que nos ama a nosotros, esto ya está claro por esto de las 3 alianzas. Pero cuando Jesús viene, hace la prueba y con Pedro le hace la pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le hace la pregunta con el amor ágape, que es el amor de la divinidad, el amor alto. Y Pedro no puede responder con ese amor. Por eso le dice, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, te amo con el amor con que amamos nosotros los humanos, con este amor tierno y cariño, pero no puede dar más. Y por eso le dice Jesús, apacienta mis corderos. Aún así, le concede la misión. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Que a pesar de que Pedro no se estira, y bueno, en Pedro estamos representados todos nosotros. Pedro no alcanza a amar con el amor de Dios. Jesús nos extraña. Jesús nos extraña porque Él lo sabe. Porque a nosotros no se nos está pidiendo más de lo que podemos dar. Se nos está pidiendo es que amemos a Dios ya, sin complicaciones. Amémoslo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, dirá ya San Juan Eudes, pero se refiere a nuestra humanidad, ¿sí? Desde nuestra ternura y desde nuestro cariño. Eso es lo que se está pidiendo aquí en este amor ahabaj. ¿Listo? Vamos bien. Sigamos. Sucede que hay otro tipo de amor, no sobre el ahabaj. Y vamos a ver. Entonces, el amor bondad, el gesed. ¿Ok? Tenemos el primero que es amor ahabaj. El segundo amor es el amor gesed. No sé si ustedes han escuchado esa palabrita, gesed. Gesed, ¿qué es gesed? Es el deseo de hacer el bien a alguien con quien se está comprometido. O sea, esto aplica ya para el amor cónyuge, de padres, de hijos, de amigos, vecinos, y tiene que ver con la fidelidad. Cuando nos está diciendo también en Ezequiel 37:27, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, que todo lo vimos también ahorita en la alianza, aquí también se está refiriendo que el amor de Dios y de Israel está caracterizado por la alianza que les une. Y esa alianza la une es la fidelidad, o sea, el amor gesed. Por eso, si el pueblo de Israel no logra concretar ese amor serio y real como gesed, siempre va a fallar. ¿Ve? No alcanza a solidificar ese amor y por eso siempre está fallando. ¿Ve? Ese amor fidelidad, ahí le quedó mal a Dios. Entonces, Dios siempre tiene que ir buscando cómo hacerlo. Igual que en una pareja, esta alianza se asegura entonces de 2 maneras, con la identidad y con la felicidad de cada uno de ellos. Gracias a los compromisos recíprocos de fidelidad. Entonces, Dios toma una iniciativa del amor. Y esa iniciativa es comprometerse con su pueblo a través de la bendición, el éxito y la salvación, que es la liberación. Dios se compromete de 2 maneras entonces, con una bendición que es el éxito y la liberación, que es salvación. ¿Listo? Como contrapartida, entonces se le concede su confianza y es, olvídense de los demás dioses. Tienen que ser fieles a mí, no más dioses.
Gesed entonces puede traducirse por bondad y benevolencia. Entonces ya van dos tipos de amor. ¿Listo? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se comprende el primer tipo de amor y el segundo? El primero tiene que ver con lo básico, ternura y cariño, nada más. Y el segundo es más profundo, Gesed, ya tiene que ver con la fidelidad, con esa capacidad y ese deseo de hacer el bien a quien uno, con quien uno está comprometido. Viene el tercer tipo de amor, el amor compasión. Y el amor compasión se expresa a través de dos verbos, Hanán y Genén. ¿Listo? ¿Van anotando, hermanos? Hanán y Genén. Hanán o Genén significa tener piedad. Son tres cosas diferentes que tienen que ver con el amor en hebreo. Si yo les he dicho en otro momento que el amor en griego tiene cuatro maneras de decirlo, el hebreo tiene más. Y son otras líneas. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el primer amor, que tiene que ver entonces con el cariño y la ternura. El segundo amor tiene que ver con la fidelidad. Y el tercer tipo de amor tiene que ver con la piedad de una persona amada y desgraciada. Es decir, una persona que la está pasando mal, que está aquí desgraciado, hay que entenderlo en el buen sentido, ¿oyeron? Cuando decimos una persona amada y desgraciada, está diciendo es que está carente de gracia. Desgraciada, o sea, sin gracia, carente de gracia. Es amada, pero está carente de la gracia. Entonces a esa persona se le ama. Y ese amor que se siente hacia una persona que está carente de gracia, se le llama, ¿cómo se le llama? Piedad. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Lo que nosotros le estamos diciendo es, apiádate y ámame con ese amor. Yo, que soy una persona amada por ti, pero que soy desgraciada por el pecado, porque me equivoco, porque te fallo. Entonces, eso significa ten piedad. Dios es el que es el Padre de la piedad, porque tiene piedad de nosotros, nos perdona constantemente a través del sacramento de la confesión, a través de la Eucaristía, que también el Señor nos perdona a través de la Eucaristía. Mucha gente sale de misa, Padre, confiéseme. Estuve en la Eucaristía, hermanito. Entonces, y hay veces son pecados muy leves. Ve que el Señor te los perdona allí por haber pedido perdón en la Eucaristía, en el acto penitencial. Ahí estuvo la absolución general. Ve, en el Dios todo, Dios misericordioso tenga piedad y misericordia de todos. Entonces, queridos hermanos, ahí está la palabra amor en dos verbos. Entonces, Hanán y Janén. ¿Listo? ¿Queda claro? No se me enreden, por favor. Tres tipos de verbos. Vamos con otro más. Sucede que no es solamente estos tres. Hay un cuarto tipo de amor que tiene que ver con el raham, o sea, el rahamim famoso. El raham es el amor de una madre que tiene piedad de su hijo. Y esto es maravilloso, ya que aquí en este grupo del curso bíblico hay mayoría, bueno, a ver, creo que todos. Ah, no, sí, también. La mayoría son mujeres y la mayoría serán madres. Entonces, fíjense qué interesante. El amor con que Dios nos ama también es Rahamín. Y el único ser creado que puede amar con este amor Rahamín, solamente la madre. Nadie más. Nadie más puede amar como la mamá. Entonces, solamente la madre puede amar así, con este verbo Rahamín. Dos términos muchas veces se aplican a Dios con respecto al ser humano. Entonces, Dios es clemente, Raham, y compasivo, Hanán. Pero también Dios es paciente y lleno de amor, es Gesed. Y Dios también es fiel. Miren cuántos tipos de amor para Dios. Dios es amor, decimos nosotros, estamos diciendo todo esto. Dios es clemente, Raham, y es compasivo, Hanán. Es paciente y lleno de amor, Gesed, y es fiel. Dios es Raham y Hanán, Hané, Hased y Jahabad. ¿Listo? Ahí está la síntesis entonces de lo que es el amor de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Se nos pide a nosotros pues que al menos logremos amarlo a Dios con cariño y ternura. Pero cuando decimos que Dios nos ama a nosotros, nos ama de todas estas maneras. Dios es Raham y Hanán. Dios es Hanén y Dios es Gesed y Jahabaj.
No se duda entonces en atribuir a Dios este lenguaje maternal. ¿Ve lo que nos dice Isaías 49:15, hermanos? La pregunta que hace, ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada? Ahí está el raham, que solamente la mamá lo puede sentir, del fruto de sus entrañas. Pues aunque ella se olvide, o sea, lo que te está diciendo aquí es, Isaías, que incluso aunque la madre, el único ser que Dios ha creado, capaz de amar con raham, aunque ella se olvidara de su hijo, que es imposible, dice, yo no te olvidaré. O sea, Dios va más allá del amor raham. ¿Ve? Isaías 49:15. Es una imagen entonces de la pareja que ha sido retomada muy frecuente desde Oseas para expresar entonces ese ideal de la alianza y de los momentos de fracaso también. Dios, hermanos, entonces promete a Israel y hoy a todos nosotros, su esposa infiel, porque eso somos para el Señor. Somos la esposa infiel. Y aún así nos ama de todas estas formas, con Raham, Hanán, Hanén, Hased y Jajabaj. Dios nos ama siendo su esposa infiel. Dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor, Gesed, y en ternura, Raham. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor, dice Oseas 2:21 al 22. Hermanos, la próxima vez que ustedes lean estos textos de los profetas, acuérdense que son 17 profetas, ustedes deben aprendérselo en orden canónico, es decir, como está en la Biblia. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Ageo, Zacarías y Malaquías. En ese orden, en orden canónico, así como está en su Biblia. Apréndanselo así, se lo voy a preguntar más adelante. ¿Listo? Comienzan a memorizarlo. Fácil. Primero 5. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. 5. ¿Listo? Hagan la tarea. Toda esta semana practiquen Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel en ese orden. ¿Ve? Y después van aprendiendo otros 5. Ahí van 10. ¿Ve? Después se aprenden 4. Van 14. Y finalmente se aprenden 3. Ahí están los 17. Esos son todos. No hay más. Profetas, punto. Olvídense de decir profetas mayores y profetas menores porque eso no existe, ¿oyeron? Está mal dicho. Son profetas, punto. Antes del exilio y después del exilio, nada más. Profetas antes del exilio, profetas después del exilio. Podemos decir profetas anteriores y profetas posteriores al exilio, pero no mayores ni menores. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto también en otros cursos bíblicos, lo repito para los hermanos que están por primera vez aquí en la China, en cualquier otro curso bíblico que vayan a tener en su vida, no lo vayan a decir más, profetas mayores ni menores. ¿Listo? Ok, ya les dije el por qué. Entonces, hermanos, ahí están los profetas. Cuando lean esto en los profetas, cualquiera de los 17 que les va a hablar de este amor, ustedes ya van a entender por qué están hablando así del amor de Dios. Porque existe la nueva alianza a la que ellos ya están anunciando, que será en Cristo Jesús la plenitud. Por eso ellos ya no hablan de que el pueblo tenga que ser fiel, porque es que ya Dios se hizo a la idea. No va a ser posible. Es que el pueblo es infiel. Me va a fallar. Entonces Dios dice, ¿para qué me pongo a estarle exigiendo lo que no va a poder hacer? Entonces Dios más bien dice, está bien, yo voy a ser fiel y yo voy a cumplir la promesa y los voy a amar profundamente, punto. Es una lógica distinta. Dios no espera entonces ser amado. ¿Ve? Sí pide que lo amemos, pero pues no espera mucho, que sabe que es infiel el pueblo. ¿Ve? Pero cuando lo amamos y le demostramos nuestro amor, entonces Él se llena se regocija, ¿no? Y nosotros nos regocijamos. Entonces, Dios siempre va a ser impresionantemente amoroso y misericordioso, más de lo que nosotros nos imaginamos. Hermanos, ahí tenemos entonces amor apenas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la ven? Preguntas, ¿cómo estamos? ¿Captaron? ¿Cómo les pareció esta segunda palabra? Miren que ya relacionamos amor con alianza, ¿bien? ¿Lo notaron? Entonces, espero que esté clarito lo de la alianza y ahora vamos con amor. Entonces, cuéntenme, ¿cómo estamos ahorita en el tema del amor en el Antiguo Testamento? Ahorita lo que les acabo de decir. Para pasar al Nuevo Testamento, porque no podemos pasar al Nuevo Testamento sin tener claro el Antiguo Testamento. Ya vieron cómo es en hebreo, ¿no? Tiene mucho énfasis.
¿Algún valiente que levante la mano? Hola hermanos, ¿me escuchan? ¿Lo sabían? ¿Lo habían estudiado en algún momento de esa manera? No, no lo había estudiado. Me parece muy interesante, pues ahorita no puedo responder en sí porque tengo que hacer como otra lectura para poder captar, ¿no? Pero me parece bien. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Otra opinión? ¿Otro hermanito que quiera participar? Padre Daniel, Sí, usted está hablando del amor de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? así es. En hebreo, en el Antiguo Testamento. No hemos Ya, pasado al Nuevo todavía. no, ya, pero, o sea, el amor de Dios en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos a los profetas, vamos viendo del Génesis, vemos a un padre más duro con su pueblo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es que vemos a ese Dios que nos ama un poco duro, más estricto, más rígido, ¿no? Yo sé que el pecado castiga, ¿no? Los pecados castigan, ¿no? Entonces, este es un amor, o sea, no sé si me entiende. Eh, no puedo explicarlo, ¿no? O sea, sé que Dios nos ama, sé que Dios siempre nos ha cuidado, sé que Dios envió la salvación, sé que Dios envió a los profetas, y es que Dios nos da la alianza, como usted dice, por el bien nuestro, porque nos ama. Pero cuando vamos leyendo las lecturas de los profetas y todo eso, sentimos un poco, vemos a un papá más, no muy amoroso. Ok. Lo que pasa, hermanita, que usted me está mezclando todo el Antiguo Testamento, me lo está poniendo en un mismo saco, en un mismo costal. Sucede Exacto. que usted debe Estoy tener hablando- en cuenta que todo el Antiguo Testamento usted no lo puede meter en un solo costal, sino tiene que separar el mismo libro, por ejemplo, Isaías, usted no lo puede leer de la misma manera. Son 66 capítulos, pero si usted lee del capítulo 1 hasta el capítulo 39, usted lo va a leer antes del exilio. Eso se escribió antes, cuando el pueblo estaba en su casa. Entonces, allí va a ser una manera de como el lenguaje que va a utilizar. Pero si lo lee del 40 al 55, eso está escrito durante el exilio. ¿Ve? Entonces, es otro lenguaje y debe leerlo de otra manera. Pero si lee después del 56 hasta el 66, eso es después del exilio. Entonces, son lenguajes distintos. Entonces, cuando usted lea, se encuentra que Dios es duro, que habla fuerte. Entonces, probablemente eso está escrito antes del exilio, cuando era la primera alianza, la alianza donde se le exigía al pueblo que fuera fiel, porque acuérdense lo que habíamos quedado. La primera alianza es que el pueblo tiene unos deberes y unos derechos, pero tiene deberes con su padre, con su Dios, y debe cumplirlo, y debe entonces, es exigencia. Y Dios le da a Moisés, le da el decálogo y le dice, aquí está, léeselo. Y Moisés abrió las tablas y comenzó a leerle. Y el pueblo dijo, sí, está bien, lo vamos a hacer. Entonces viene lo duro. Cuando el pueblo falla, Dios entonces entonces nosotros eso choca para nosotros. Porque es la primera alianza, está leído antes del exilio. Pero si usted lee, en el mismo profeta puede haber los dos lenguajes, tiene que ver históricamente en ese libro en qué momento se escribe. Ese versículo puede haber sido escrito antes del exilio y este versículo fue después del exilio. Entonces, todo eso usted debe manejarlo. ¿Por qué? Porque aquí ya le hablar un lenguaje distinto, como ahorita que les puse unos ejemplos de Isaías, de Oseas, de Jeremías, que hablan es del amor de Dios distinto, ya un lenguaje más buscando hacia la nueva alianza, que ya lo entendemos más nosotros desde el Nuevo Testamento, lo entendemos más desde Cristo, ¿ya? Es más familiar para nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, allá antes del exilio, va a ser duro. ¿Ve? Por eso, porque acuérdense, hay 3 tipos de alianza. ¿Listo? Ahora sí, hermanita, ya un poquito más claro eso. Sí, padre, para entender lo que usted nos ha explicado. Sí. Gracias. Eso es lo que pasa, ¿listo? Pero está excelente la pregunta porque miren que eso es importante. Ya tenemos un dato histórico, entonces ahí contexto es importantísimo. El texto sin contexto se vuelve pretexto. Entonces, teniendo el contexto, usted va a entender el texto. ¿Ve? Por esa razón usted dice, uy, pero qué duro. Entonces, hágase la idea, ok, esto probablemente estuvo antes del exilio, está con la primera alianza, cuando Dios le exigía al pueblo y era mano dura con el pueblo, cuando le fallaba, que era infiel.
de ser duro de cerviz, le dice, o sea, cabeza dura. Ese es un pueblo infiel y Dios le hablaba duro. Entonces, pero bueno, después se da cuenta que es imposible estarle exigiendo, entonces, bueno, vamos a cambiar. Entonces, la nueva alianza, la alianza segunda será entonces, la responsabilidad cae ahora sobre Dios, Dios va a ser amoroso y viene la promesa, los profetas comienzan a hablar de eso. Y lo vamos a ver a plenitud ya hasta en Cristo Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Eso aplica para todo lo demás que vamos a ir viendo. Hay que tener en cuenta esto. Primera alianza, segunda alianza, nueva alianza. Amor, lo vemos. Primera alianza, segunda alianza, nueva alianza. Después vamos a ver el perdón. Primera alianza, segunda alianza, nueva alianza. Siempre lo vamos a ir viendo de esa manera, para poderlo entender. Porque si no nos volvemos lío y metemos todo en un mismo costal y nos enredamos. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? Así nos ayuda a aclarar más. Recuerden, hermanos, que si no preguntan o algo, yo doy por hecho de que se comprendió y hay cositas que si se van quedando ahí la duda, después se nos va complicando más hacia adelante. Entonces, si hay alguna duda al respecto, lo pueden hacer sin miedo, sin temor y aquí lo aclaramos. ¿Listo? Padre Daniel, Sí. tengo una duda. En la alianza del Antiguo Testamento, lo que usted nos está explicando, siempre Dios quiso que se prevalezca el amor en términos, en afectos humanos y sobre todo afecto hacia Él, ¿o estoy equivocada? Sí, sí, porque lo que el pueblo conoce es eso. Acuérdense que si nosotros hoy, pleno siglo XXI, año 2025, ¿ve? Tenemos nuestro contexto humano, ¿ve? La manera como nosotros amamos, como nosotros perdonamos, como nosotros nos relacionamos. Ahora imagínense en las primeras civilizaciones, en esa época, en el contexto en el que está escrita la Sagrada Escritura. Allá el pueblo hebreo, antes en el Antiguo Testamento, todo. Pero imagínense todavía más primitiva la convivencia, la manera de expresarse el amor, la manera de las relaciones entre las personas, entre las familias, entre los clanes, entre las tribus, porque eran tribus. Entonces hay que comprender, el texto bíblico tiene todo eso impregnado, o sea, lo que es la razón de ser y lo que es la identidad del pueblo de Israel está ahí, ¿ve? En su manera primitiva, ¿ve? Entonces no le podemos exigir mucho más, ¿ve? Porque es que lo que ellos conocen es su nivel afectivo y por eso Dios le dice, ámame con amor y ternura, con cariño y ternura. Es que yo quiero que veamos la dimensión de esto. Dios pidiéndole a Israel que lo ame con cariño y ternura. Es que ni siquiera es más. Ni siquiera está diciendo con todo el corazón y demás, porque es que eso ya es Nuevo Testamento. Eso ya es del griego. Acuerden que para los hebreos no es el corazón. El tema del corazón, eso ya es de los griegos. Acuérdense que para los hebreos el centro de los afectos no es el corazón, sino las vísceras, las tripas. Pero usted no le va a decir a su esposo o a su novio, te amo con todas las tripas o con todas las vísceras, suena feo, suena horrible. Te amo con todo el corazón, pero eso ya es griego. Pero es un amor visceral. ¿Ve? ¿Y por qué un amor visceral? Porque para los hebreos las vísceras están cerca al vientre de la madre. Y allí es donde se gesta la vida. Y acuérdense que dijimos que el amor máximo es el amor rajamín, es el amor con que ama la madre. Pues lo más cercano a Dios para el hebreo será el amor de la madre. Entonces cuando le dice que lo ame así de esa manera, no llega. Entonces le dice, bueno, ámame entonces con el ajabaj, que sería con cariño y con ternura. Es afectivo, puramente afectivo. ¿Listo, Diana? Gracias, Padre. Listo. Gracias. Listo. Muy bien. Ya los griegos son los que implementan todo esto del corazón y demás, y entonces ya dejamos el corazón como el centro de las emociones, pero no. Incluso la parte superior, el intelecto, también es parte de la sede de los sentimientos y de las emociones. Pero queda el corazón, pero para los hebreos no es el corazón, por eso ustedes no van a encontrar en ningún lado del amor con el corazón, sino el amor con el amor visceral, ¿no? Por eso aquí viene la palabra un amor entrañable. El amor entrañable es de las entrañas, o sea, de aquí, de las vísceras. Listo. Estamos ahí hasta el Antiguo Testamento, ¿ok?
Vamos a un poquito más, al menos terminar la palabra amor con el Nuevo Testamento para reponer los 10, 15 minutitos que me pasé para iniciar hoy, mientras ingresábamos. Entonces repongo esos 10, 15 minutitos y termino acá con la palabra amor en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, Dios entonces quiere abrir esta relación de alianza a todos los seres humanos a partir de Jesús, ya no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Para traducir entonces un carácter exclusivo de un amor que se da, los evangelios utilizan un término griego, agape. El amor agape, con toda su dimensión afectiva, en latín, dilexio o caritas, que lo traducimos ya como caridad, ¿ve? De este agape. Traduce a la vez el amor afecto, el ahabaj del hebreo, y el amor bondad gesed. O sea, aquí lo que hacemos es que cuando se hace la traducción del hebreo al griego, o cuando ya los evangelios y el Nuevo Testamento habla de amor, ya utilice agape y aquí resume en una palabra, mezcla ahabaj, gesed. Entonces, imagínense ustedes, se nos complica más porque ya tocaría entonces el autor sagrado, o más bien el traductor, el agiógrafo. Acuérdense que el que escribe un libro sagrado se le llama agiógrafo. Eso lo hemos visto en el curso bíblico Introducción General a la Biblia. Para los que no saben, se llama agiógrafo, ¿listo? Con H, agiógrafo. Así se le llama al escritor sagrado. Muy bien. Entonces, hay otra palabrita que tiene que ver también con este amor, y es el amor compasión. Y aquí lo traducen entonces al griego como eleos. Ahí está, la palabra en griego es escrito en el Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Mateo, que está escrito en arameo. Kyrie eleison, Señor ten piedad. Aquí viene todo el tema de el amor compasión o de la piedad. Y en latín lo tradujimos nosotros, entonces este es eleos, como misericordia, igual en español. De ahí viene entonces esta palabrita. Jesús tiene entonces como misión mostrar a sus discípulos la poderosa fuerza de ese amor filial, que debe estar en unión íntima entre el Padre y la persona, ¿no? Entregando su vida en las manos del Padre. ¿Listo? Ese es el amor eleo. Llevamos dos, agape y eleos. ¿Listo? Gracias entonces a esa perfección del agape que viene de Dios, ese amor ágape que es la vida misma de Dios y Jesús ya no muere más y llama a toda la humanidad, entra entonces a la realidad de la resurrección. Muy bien. Jesús camina entonces siguiendo y entra desde el momento en el ágape divino y participa entonces en esa comunión trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Jesús, como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Listo? Cambia Jesús totalmente. Ahora ya no pide entonces que lo amemos con el amor del cariño y de la ternura que se le había pedido en la primera alianza. Ahora se pide Jesús es que nosotros nos formemos en Él y que hagamos parte de su cuerpo y que permanezcamos en Él. Como dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él es la vid y ustedes los sarmientos. O sea, nosotros debemos permanecer en Él y amar en ese amor. Ahora somos llamados a amar en el amor de Cristo. Por eso Jesús nos deja como único mandamiento las dos palabras de la ley. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, si aman al prójimo, me aman a mí. Cambia. ¿Ok? Entonces, y aquí está citando Jesús al Deuteronomio y a Levíticos. ¿Listo? Todo eso puede resumirse de la siguiente manera. Dios nos ha amado, Él primero, Él siempre toma la iniciativa. Y solo Él es quien nos puede enseñar a amar. Pues Dios es amor, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vean que ahora se trata de permanecer y desde Jesús es que nosotros debemos aprender a amar. ¿Listo? Aquí, bueno, no me metí más solamente me quedé bíblicamente. Podríamos hablar de las otras 3 palabras más que hay también, además de agape,
El ágape está también el amor storge, el amor filia y el amor eros, pero que son amores ya inferiores. El amor ágape es el amor de la divinidad, el amor más alto. Como les decía, el amor con el que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y le está preguntando, está haciéndole un examen, a ver si Pedro ama en el amor de Cristo, en el amor con que el Padre lo ama a él. Y como Pedro no puede, Jesús continúa la misión, porque sabe que no llegó. ¿Listo, mis hermanos? ¿Algo más que decir? Hemos visto hoy dos palabras, alianza y amor. Solamente dos palabritas. Si no hay preguntas, todo bien, entonces vamos a terminar nuestra clase de hoy dándole gracias al Señor por este encuentro, por este primer encuentro que hemos tenido. Ilumínanos, Señor, siempre con la fuerza poderosa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a abrir siempre el corazón y a tener, Señor, esa capacidad de humildad para estar abiertos siempre al nuevo conocimiento y que podamos, Señor, hacer vida lo que aquí estudiamos, lo que aquí reflexionamos, que podamos llevarlo a la vida concreta en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Queridos hermanos, gracias entonces por haber participado hoy en este básicamente la primera clase. Y así vamos a ir desarrollando. Entonces la idea es que ustedes también vayan haciendo el comentario, ya van a ir viendo cómo es la dinámica. En otro momento iremos haciendo algunos análisis bíblicos también, de acuerdo a cada palabrita, a lo que nos vaya dando el tema. ¿Listo? Esto nos sirve como una introducción también. Bien, gracias a todos los que pudieron conectarse. Los que no, vamos a trabajar y ver bien en el grupo. Durante la semana pueden descargar la aplicación, creo que hay que descargar algo ahí para que puedan ingresar, si no los deja, hagan el ensayo para que ya no tengan dificultad. Si ya ingresaron hoy, ya no van a tener problema en la próxima. ¿Listo? Porque solo es la primera vez. Queridos hermanos, una feliz noche para todos entonces, que Dios los bendiga. Chao, chao, nos vemos. Feliz noche, Padre, Dios lo bendiga. Chao. Chao. Buenas noches. Hermanos, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padrecito, gracias. Bendiciones. Buenas noches a todos, hasta luego. Chao, Roxana, buenas noches. Chao para todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones.